Hola, mi nombre es Andrés Hernández Capetillo. Hoy les vengo a presentar a mi equipo. Primero que nada, Diego Arechiga Hernández, José Gerardo Naranjo Hernández, Andrés Hernández Capetillo, su servidor, Maite Ubaldo Guerrero y Miguel Morales Núñez. Nosotros somos el equipo India y les venimos a presentar el proyecto de diseño y manufactura de una sección alar. El contenido que veremos a lo largo de esta presentación. Bueno, veremos los objetivos, la planeación de nuestro proyecto, las características del perfil que seleccionamos, el procedimiento, la manufactura de la estructura interna y la manufactura de la estructura externa, pruebas y análisis y un plan de entrenamiento para las nuevas generaciones que deseen realizar un proyecto de este tipo. Nuestros objetivos. El objetivo general es diseñar y manufacturar una sección alar capaz de medir la distribución de presiones alrededor del mismo, utilizando métodos de diseño y modelado de manufactura que nos ayuden en la planeación y realización del mismo. Nuestros objetivos específicos, a través de métodos de selección de materiales y manufactura, realizar un perfil que cumpla con los requerimientos de diseño, buscando tener un balance entre calidad y precio. Hacer cálculos matemáticos que nos permitan analizar y entender el comportamiento de un perfil y las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre él. Aprender a manejar y manipular el túnel de viento AF100 junto con sus componentes y herramientas adicionales para entender la relevancia para el estudio y análisis del diseño de un perfil de este tipo. Nuestro procedimiento consta de 4 etapas. La primera etapa es selección y diseño del perfil aerodinámico, es decir, hicimos una comparación de entre perfiles para poder encontrar el perfil adecuado que se adecuara a las características que nosotros buscábamos. La etapa 2, diseño y selección de materiales y el método, es decir, diseñamos nuestro perfil alar en un software 3D. Seleccionamos los materiales adecuados que fueran adecuados a nuestros presupuestos, características que necesitábamos y acorde a los materiales que teníamos disponibles dentro del software y cerca de nosotros. También decir que en esta etapa buscamos determinar los materiales al momento de hacer el diseño, por el hecho de que debemos establecer aspectos como el peso, centro de gravedad, entre otros. La etapa 3 ya involucró la parte de la manufactura. La parte de la manufactura trata sobre la construcción del perfil en sí, ya sea la estructura interna, externa. La etapa 4, pruebas y análisis. Esta etapa trata sobre los análisis que hicimos dentro del túnel de viento AF100, sumado a las comparativas que hicimos contra softwares de análisis CFD. El procedimiento de nuestro perfil inicia con la selección del perfil alar. Luego requerimos de adimensionalizar es decir, medir las dimensiones de la cámara de pruebas y determinar una longitud de envergadura y cuerda del perfil para que cupiera dentro de esta. Hacer diseño en software 3D de tipo CAD, definir los materiales para su fabricación, el método de manufactura y posteriormente compramos materiales, y como nuestros materiales seleccionados para la estructura interna fue el MDF, lo llevamos a una cortadora láser que poseemos dentro de la institución. Este proceso conlleva a subir el modelo a la computadora que está encargada de enviarle la información a la cortadora láser, en la cual cortamos 8 costillas y 2 largueros. Las 8 costillas son debido a que cada costilla lleva doble capa, por lo tanto cada 2 costillas conforman una costilla dentro de la estructura interna de nuestro perfil. Luego, con pegamento para madera, fijamos todas las piezas y posteriormente pasamos a ensamblar los largueros de igual manera fijados con el pegamento. Aseguramos que el perfil esté sobre la cámara de pruebas, o sea que quepa dentro de ella y que no hayamos tenido errores en mediciones. Luego, en caso de que el perfil entre en la cámara de pruebas, ya pasamos a cortar las láminas de madera balsa para tener armada la estructura exterior. Cortamos tubos de válvulas de balón como método de taps de presión, es decir, estas válvulas de balón les cortamos el tubito y las metimos en el interior de las mangueras. Estas mangueras son de una medida de 1/8 con secciones de 100 centímetros. Introducimos el tubo en uno de los extremos de las mangueras, fijamos el
el tubo a la manguera calentándolo con un encendedor, es decir, derretimos ligeramente la manguera para que se adhiera al tubo de válvula. Luego hicimos los orificios dentro de la estructura externa, que es hecha por madera de balsa, y hemos hecho los orificios de esta manera. Insertamos los tubos de las mangueras sobre los orificios de entrada o los orificios que le hicimos a la madera balsa. Fijamos con pegamento líquido y posteriormente con un pegamento en forma de pasta. Pegamos por secciones de madera a la superficie alar. Esto debido a que necesitábamos pegar en distintas secciones pequeñas para poder darle la curvatura a la ala. Luego resanamos la madera para rellenar todas las imperfecciones, debido a que el pegar tantos pedacitos de madera dejaba huecos dentro del perfil. Entonces requerimos de alguna pasta para poder resanar. Lijamos con lijas del 80 y el 200, esto para poder darle la curvatura y que no hubiera ninguna imperfección a lo largo de la superficie. Aseguramos que ninguna manguera estuviera obstruida, esto soplando por el extremo de la manguera para asegurar que no entrara ningún residuo que pudiera tapar la manguera. Aplicamos con una plancha caliente el monocote sobre toda la superficie, probamos dentro del túnel y en caso de que hubiera algún error pues se corrigió, y así es como termina el procedimiento de manufactura y prueba de nuestro perfil. Aquí se muestra el QFC para la selección del perfil. En la primera imagen podemos observar la matriz en donde existe una correlación entre nuestros ques y nuestros comos. En la parte de arriba se puede encontrar una correlación entre los ques nada más. En la segunda imagen encontramos la ponderación, el peso que tiene cada uno de estas características, como el coeficiente de sustentación que tiene el 15%, el coeficiente de arrastre que tiene el 12%, la rigidez que es 9%, y pues estos son con respecto a la importancia que debe de tener cada uno de estos aspectos en la selección de nuestro perfil. En la siguiente diapositiva podemos encontrar una tablita en la cual comparamos distintos perfiles, como lo es el NACA 4412, NACA 2412, NACA 23018 y Clark Y. Aquí comparamos diferentes aspectos como lo es el espesor, la posición máxima de espesor, curvatura máxima, posición de curvatura máxima, coeficiente de levantamiento, coeficiente de arrastre, y aquí graficamos todos nuestros perfiles, ¿no? Para poder así elegir uno. En los que los parámetros de mayor importancia viene siendo el coeficiente de sustentación, el coeficiente de arrastre. En la siguiente diapositiva se presentan algunas características del NACA 4412, que es el perfil que nos da un mejor rendimiento conforme a la tablita anterior. Entonces aquí podemos encontrar sus parámetros como el espesor, que viene siendo 12%, la posición máxima de espesor, que viene siendo 29.73%, curvatura máxima de 4% y posición de curvatura máxima de 40.14%. Igual aquí se ve el dibujo de la simetría. En la siguiente diapositiva podemos encontrar las dimensiones, como la cuerda, que es de 25 centímetros, la envergadura de 27 y una superficie total de 625 centímetros cuadrados. Estas son las dimensiones para nuestro perfil alar, para el que se va a manufacturar. Las características aerodinámicas. Bueno, se trabajó con una aplicación llamada XFLR5, en el cual pudimos visualizar la distribución de presiones por unidad de cuerda a diferentes ángulos de ataque. En la primera imagen tenemos el ángulo de ataque a 5 grados, en la segunda imagen lo tenemos a 11 grados, en la tercera imagen lo tenemos a menos 5 grados y en la cuarta imagen lo tenemos a menos 10 grados. Ahí se puede ver claramente en las flechitas verdes cómo es que se da la distribución de presiones. Bueno, después continuamos con lo que viene siendo el material y el presupuesto. Y en la siguiente diapositiva se presenta una tablita en el cual se agregaron todo el tipo de material, el método con el que se trabajó una imagen y el uso. Por ejemplo, para las costillas del perfil usamos MDF, que se cortó por medio de cortadora láser. Las tuercas, que fue de forma manual, que se usaron para el sujetador de costillas. El pegamento, que fue de forma manual, para brindar sujeción y mayor resistencia a las partes del perfil. La varilla, esa simplemente se usó, y se usó para el centro de empotramiento para el túnel de viento. Las mangueras, que fueron cortadas con tijeras a la medida exacta,
se usó para los medidores de presión, que vienen siendo los taps. Las válvulas, cortar la base del tubo, que pues viene siendo el que vamos a usar, la basecita, lo más ancho, y eso se usó para la entrada de los medidores de presión, que viene siendo también parte de los taps. Y la madera balsa, que se cortó en varias secciones para que se acepten a la forma del perfil, y esto se usó para la superficie exterior del ala. También el monocote, que la trabajamos con plancha caliente para aplicar y adherir a la superficie, que fue para el recubrimiento del ala. Y el precio y la cantidad del MDF, se usó solamente una pieza con un costo de 86 pesos. De las tuercas se usaron 6 piezas con un costo de 4 pesos. Del pegamento fueron varios y se usaron, bueno, costó 400 pesos. De la varilla solamente fue una pieza y fueron 55 pesos. De la manguera fueron 10 metros, del cual nos dio 22 pesos. De la válvula fueron 9 piezas a 5 pesos. De la madera balsa fueron 2 pesos a 120 pesos. Y del monocote fue un rollo a 350 pesos, lo que nos da un precio de 1.424 pesos. Superficies y recubrimiento sale en 790 pesos y representa un 55% de los gastos totales. Para el plan de mantenimiento tenemos 3 partes importantes, que son costillas y largueros, espárragos y tuercas, y la carcasa. Para las costillas y largueros tenemos acciones preventivas, como es proteger de la intemperie, no usar objetos punzocortantes, hay que mantener en un ambiente seco y no aplicar torsión. Y como acciones correctivas tenemos que, una vez dañado el material, se tiene que hacer reemplazo de esta pieza, y que en dado caso de ser posible se puede usar pegamento especial para unir partes desprendidas o fisuradas. Para los espárragos y tuercas no tenemos que exponer a torsión muy alta y tampoco a temperaturas muy altas, y también como acciones correctivas, si hay algún daño se debe sustituir la pieza, y en ciertos casos podemos aplicar un método para corregir errores como la soldadura. Para la carcasa, como acciones preventivas, puede ser realizar una revisión cada cierto, al menos una vez al año. Y para realizar el mantenimiento de todo. En caso de presentar problemas, se tiene que hacer el cambio total del recubrimiento, debido a que los daños pueden expandirse en grandes partes. A continuación les mencionaré lo que son las limitaciones que tenemos que tomar en cuenta para el diseño y, bueno, igual la manufactura del perfil aerodinámico. Comenzando con los grados de maniobrabilidad, consideramos que estos grados van a ser entre menos 20 y 20, ya que el punto de estancamiento se encuentra entre menos 15 y 15. Entonces, para tener un rango todavía mayor de ambas partes, tanto negativa como positiva, para ver cómo se comporta después de ese ángulo de estancamiento. Y de ahí en fuera ya no tiene caso seguir inclinando el perfil, ya que es algo, como decirlo, algo ambiguo calcular esos coeficientes de presiones o ver la distribución de presiones en ese tipo de ángulos. Otro sería la velocidad del túnel de viento, pues estamos considerando que es un túnel de viento de carácter subsónico, o sea que solo llega a velocidades inferiores a las de la velocidad del sonido, y este en específico es de 0,36 metros sobre segundo. El peso del perfil, pues ya que este debe ser suficientemente pesado para que no se tambalee o se mueva mucho al momento de aumentar la velocidad al máximo en el túnel de viento, e igual que no sea demasiado pesado para que el punto de empotramiento no se esfuerce de más, o sea, no salga rompiéndose. En las dimensiones del perfil, pues la cámara de ensayos con la que estamos trabajando es de 30 por 30 por 60 centímetros, o sea, nuestro perfil debe ser inferior a esas medidas porque tampoco debe de estar muy exacto, que más adelante le mencionaré cuáles son las dimensiones ya específicas de nuestro perfil. Y pues rigidez, ¿no? Que casi lo mismo que el peso, tal cual como no, el perfil no debe de resistir las velocidades a las que alcanza, que sí siguen siendo muy rápidas, 36 metros sobre segundo es bastante, entonces sí debe de aguantar esas velocidades sin que haya fracturas o que haya una deformidad en el perfil. Entonces esas son nuestras limitaciones a las que debemos de atender para el diseño y la creación y manufactura de nuestro perfil. En especificaciones de diseño, ya tomando en consideración todas estas limitaciones, pues los largueros son dos para tener una buena resistencia, aparte de que el tubo de empotramiento igual sirve como un larguero que le da mayor rigidez. Estos largueros son de 2.2 pulgadas, no, perdón, 2.2 centímetros por 27 centímetros. O sea, la envergadura total del perfil es de 27 centímetros, por lo cual sí tenemos un margen de 3 centímetros por cualquier inconveniente de que no va a estar muy cerca de las paredes de la cámara de ensayo. Las costillas pues son 4 en total, estas son de 2.5 de largo de lo que sería el ancho,
y 25 centímetros de largo. O sea, en la cuerda son 25 centímetros. En eso no hay tanto problema porque estamos dejando un buen margen. La cámara de ensayos mide 60 centímetros de largo. Entonces, en cuestión de las costillas no hay problema. Más que nada era la distribución de esas costillas a lo largo de la envergadura. El empotramiento, pues es una pieza de acero galvanizado que, pues aparte de cubrir toda la dimensión del perfil, debe de sobresalir un poco de un lado para que nosotros podamos manipularlo, tratándose del ángulo de ataque que le vayamos a dar. Y la superficie es de monocote y madera balsa. La madera balsa la consideramos porque sinceramente tuvimos varios problemas en escoger el tipo de superficie que iba a ser, ya que al inicio pensábamos como en un tipo de hoja o polipropileno y pues estas salieron muy difíciles de manipular, aparte de que no daban la rigidez necesaria, ya que al momento de probarlos, con el viento que entraba muy fuerte, sí salía deformándose el perfil, lo cual nos iba a variar en recoger, al momento de recoger datos, nos iban a variar y no iban a dar los correctos. Y pues aparte un recubrimiento de monocote para cubrir todas esas imperfecciones que tenga y aparte darle un diseño más bonito, ¿no? Siguiente, pues sería en esta parte, en esta sección de la presentación es la manufactura general del perfil, iniciando con el diseño 3D en un software CAD. En específico utilizamos SolidWorks y iniciamos, eso ya es el ensamble final, iniciamos por crear todas las costillas como una sola pieza, los largueros igual uno y uno, o sea, serían dos piezas, la superficie, que es la de color azul, también sería otra pieza, y el tubo de empotramiento. Todo eso al final se ensambló para que nos dé este resultado. Posteriormente a eso, una vez que ya tenemos pues el diseño 3D bien definido, vamos a proceder a cortar en el MDF las costillas y largueros. Ahí se ve claramente en la imagen cómo pasamos a la cortadora láser y está haciendo la forma de una de las costillas. Y así con todas las costillas que sea necesaria y los largueros, que son más que nada de eso, son las piezas que se hicieron con MDF. A eso tuvimos que ensamblar todo el esqueleto y sujetarlo con tuercas para que no se movieran. Ahí se ven cómo el tubo de empotramiento pasa a través de todas las costillas como si fuera otro larguero, en que les estaba comentando que a eso le da más rigidez. Y pues por otro lado tuvimos que igual pegar las piezas con pegamento, sobre todo los largueros para que estén bien fijos y ya no se mueva para nada todo el esqueleto. El esqueleto la verdad es que dio bastante rigidez, o sea, no se movía ninguna de las piezas y no tambaleaban. Y pues para asegurarnos de que las dimensiones del perfil sí estén correctas, fuimos a probar las dimensiones, ¿no? O sea, ya con el esqueleto, que va a ser el tamaño base de todo, vamos a ir a probarlo al túnel de viento para confirmar que sí están correctas esas dimensiones y no se vaya a sobresalir o no vaya a cerrar la cámara de pruebas. Posteriormente, pues la madera balsa, que eran unas láminas como de un grosor como de 10 centímetros aproximadamente por unos 80, 60 de largo, pues las empezamos a cortar en varias secciones. ¿Para qué? Para que se fueran acoplando a la superficie del perfil, porque ya era muy complicado doblar todo y que no salga rompiéndose la madera. Entonces lo que hicimos era cortar varias secciones e ir pegándolas una por una en el perfil. Para eso igual compramos los tubos, digo, las válvulas y mangueras de los tubos. Esas válvulas lo que hicimos fue quitarles el tubito que tienen sobresaliendo y ese tubito, porque la base ya no la ocupamos, el tubito lo insertamos en un extremo de la manguera, como se muestra en la otra imagen, y lo sujetamos al inicio fue con calentando el tubo, perdón, la manguera, y aparte sujetándolo con pegamento especial. Aparte de eso, una vez que ya habíamos tenido las tablas ya cortadas, lo que debíamos de hacer era hacer el hueco, el orificio donde iba a entrar ese tap. Entonces ahí se ve claramente cómo en medio de cada uno de todas las láminas fuimos con un taladro haciéndolo esos orificios. Una vez que ya tenemos esas dos partes, que son las mangueras y los taps de presión y las láminas ya con el orificio ya cortadas, pues vamos a proceder a pegarlas. Al inicio fue con cola loca y ya luego para asegurarlo bien pusimos plastiloca. Esto se vuelve muy duro y la verdad es que le dio muy buena rigidez y no se desprendían. Ya con eso vamos a esperar un rato a que se sequen, unas 2 horas, para asegurar bien que quede bien, porque una vez que empecemos a pegar las secciones a la superficie del perfil, ahí sí ya no podríamos mover los tabs ni asegurarnos que estén bien pegados. Y pues ese sería el siguiente paso, una vez que estén bien asegurados los tabs, pues es ir pegando cada una de las tablas, diferentes láminas que fuimos cortando alrededor de las costillas, como si fuera la superficie. Claramente, pues esto nos iba a dejar un poco de imperfecciones, o sea, hay algunas partes que iban a quedar muy rectas y aparte ahí habían orificios muy largos, entonces todo eso lo teníamos que tapar y por eso usamos un resanador y esperábamos a que secara y posteriormente empezábamos a pulir, dándole todas las curvaturas necesarias, sobre todo en lo que es el borde de ataque y el borde de fuga, para que no hubiera imperfecciones y las mediciones pudieran salir muy bien.
Y pues posteriormente acá se puede apreciar cómo quedó, antes de recubrirlo, cómo quedó todo el perfil. La verdad es que quedó muy bien, o sea, de muy buena forma, parece como si fuera una sola tabla la que está recubriendo todo el perfil. Ya después de eso sería simplemente recubrir el monocote, solo es necesario que, como estuvimos puliendo el perfil, sí hay que limpiarlo con un trapo húmedo para quitar todas esas migajas, por así decirlo, todo lo sobrante de la madera, y el monocote se pueda sujetar bien a la misma. Entonces, con una plancha caliente, lo que fuimos haciendo fue ir poniendo el monocote primero por el extrados y luego por el intrados. Y pues una vez que se termina de poner todo el monocote, que la verdad es de las partes más difíciles, pues procedemos a probar el perfil y pues hacer las mediciones necesarias para que podamos hacer el análisis que se nos pide para la práctica, que son los coeficientes de presiones, el coeficiente de levantamiento, el coeficiente de arrastre, todo eso. Y se puede apreciar ahí cómo ya está aprobado el perfil. Y pues esta sería ya la sección ya terminada, se ve claramente cómo salen todos los tabs y pues no hubo ningún problema, hasta ahorita la verdad es que quedó bastante bien y pues vamos a seguir. Ahora pasando a la sección para la medición y obtención de las presiones. El primer paso es instalar el perfil correctamente y colocar los tabs de presión donde deberían de ir, numerados correctamente desde el 1 al 9. Y ajustamos el perfil a 0 ángulo con alineación del compás y también con ayuda de una regla, visualizando que el punto de entrada y el punto de salida estén en la misma distancia desde el suelo del túnel de viento. También podemos comprobar que el perfil está en 0 grados de esa manera y podemos encender ahora sí el túnel de viento. Giramos la perilla hasta obtener la velocidad que nosotros queremos. En nuestro caso usamos 12, 24 y 36 metros sobre segundo. Mientras vamos registrando los datos con la pantalla que tiene el túnel de viento, los registramos en formato de Excel para posteriormente graficarlos en este mismo programa. Y finalmente apagamos el túnel de viento y desconectamos y desmontamos el perfil aerodinámico. En las características aerodinámicas, si presenciamos lo que ocurre entre los entre los menos 5 y los 0 grados de ángulo de ataque, podemos apreciar la transición del momento en que las presiones del extra 2 pasan de ser menores que el intra 2. En este momento se empieza a generar la sustentación. En esta diapositiva podemos ver la distribución de presiones que utilizamos para hacer dichas gráficas anteriormente presentadas, tanto para el extra 2 y el intra 2, desde menos 5 hasta 5 grados positivos. Ahora, también con la ayuda del túnel de viento y la balanza de 3 componentes, podemos obtener el coeficiente del levantamiento, de sustentación y por lo tanto la eficiencia del perfil aerodinámico. Y estas son las gráficas que representan estos coeficientes. Como podemos ver, son bastantes acordes a lo que podemos encontrar son bastante acordes a lo que podemos encontrar a un software de simulación de CFD, por ejemplo. Y por último, también calculamos el levantamiento por unidad de cuerda, o sea que la teoría de Prandtl. Esto lo hicimos con ayuda del programa GeoGebra, que fue donde encontramos la solución más sencilla. Y estos son nuestros datos. Podemos ver en la gráfica cómo se distribuye el levantamiento por unidad de cuerda. Por último, creamos un plan de entrenamiento para nuestros compañeros de cuatrimestres posteriores en el que puedan guiarse para realizar el desarrollo del proyecto de una manera más eficiente y rápida. De forma general, en el primer parcial lo que hicimos fue la asignación de equipos y nombrarlos, y pues tuvimos el primer entregable, que fue o consiste en más que nada hacer selección de material, de perfil, de manufactura y de costos. Para esto te recomendamos que hagas análisis estadísticos como QFD, diagrama de Gantt o otros que se puedan acomodar y acoplar a su equipo, a sus necesidades, donde puedan hacer una selección del perfil. También te podemos sugerir que uses herramientas como A4Tools o XFLR5 que te ayudarán a hacer un análisis más a detalle del perfil que van a seleccionar y poder hacer un comparativo. Lo mismo con el método de manufactura y de materiales. Hay que saber escoger materiales que cumplan con requerimientos, pues que más que nada te puedan ayudar, que tengan un buen índice de elasticidad, resistencia y ligeros. En el segundo parcial se establecieron el tipo de métodos el método de emisión que va a ejecutar el perfil, así como certificaciones de calidad de las que nos vamos a basar para su manufactura y realización, definir centros de presiones, centro aerodinámico de gravedad. Hay que establecer la ubicación de los tabs y empezar con la manufactura de la estructura, costillas y largueros, y también para definir el punto de empotramiento. Para el tercer parcial, las actividades que se realizaron ya fue prácticamente dar detalles finales, importante, el recubrimiento que van a escoger, los detalles. Hay cosas que pueden salirse un poco de las manos al final. Hay que saber cómo poder darle solución a esos problemas, las limitantes también. Hay que saber cómo vamos a aplicar el último recubrimiento sobre el perfil, poner alguna estructura rígida para los tabs, y también, así como detalles finales, hay que hacer el ensamble completo y también hay que idear un plan de mantenimiento para y por último someter a pruebas experimentales en el túnel de viento.
Con esto nos despedimos, esperamos que haya sido de ayuda a todo el desarrollo de este perfil, que te puedas dar una idea de cómo es realizar un proyecto como estos, que el plan de entrenamiento te pueda servir para ti, para tu equipo, y pues a los que están viendo esto, muchas gracias.